Recientemente he estado recibiendo llamadas y textos de amigos que me han preguntado: ¿no crees que en Cuba están dadas las condiciones adecuadas para que se produzca una rebeldía nacional capaz de hacer colapsar a la dictadura? Desde mi punto de vista, la respuesta es sí. Y entonces después el amigo Cueto me pregunta: ¿por qué crees que los Estados Unidos no ha dado una declaración firme en apoyo al movimiento de protestas que se está produciendo en Cuba durante los últimos días? Y yo voy a decirte algo que no va a gustar. No lo hacen porque la política del Departamento de Estado no es la de descabezar la dictadura cubana. La política es la de llevarlas a la mesa de negociación, porque tienen miedo que un colapso repentino de ese gobierno traiga consigo un vacío de poderes tal que genere un caos en el área, una crisis humanitaria, migratoria, militar, de seguridad, y toda una serie de factores que ellos piensan que lo pueden resolver llevando a la dictadura a una encrucijada en la que se tengan que decidir a sentarse en la mesa de manera seria con ellos, y tener en cuenta los intereses estratégicos de los americanos, aunque los americanos tengan que garantizarles algo a ellos, que en mi opinión sería permanencia y garantías de seguridad, de manera temporal, pero que salvarían la cara. Y eso no le gustaría al exilio, porque después de casi 70 años vejando, reprimiendo y robándole al pueblo cubano, sería muy triste que se fueran como si aquí no hubiera pasado nada. Pero desafortunadamente esa es la tendencia, y no veo otra cosa, porque si ellos hubieran querido defenestrar esa dictadura, ya lo hubieran hecho. Tienen todos los recursos diplomáticos, de retórica, de militares, logísticos, económicos, para hacerlo, pero no lo hacen por ese motivo. No quieren un desorden, porque de hecho la política norteamericana para el Caribe se resume en la palabra orden. Entonces, ahora, si el exilio tuviera un canal de contacto con el pueblo de Cuba que sea eficiente y respetado, y pudiera influenciar para que esas manifestaciones vayan increciendo al punto de que la gente salga de los barrios y empiece a tomar las calles, las avenidas principales de las ciudades y los pueblos, entonces sí, la dictadura está en un problema serio. Serio porque un pueblo masivamente soltado a las calles o lanzado a las calles no es fácil de parar. No hay ejército, ni policía, ni cuerpo represivo cuando es a ese nivel de masividad que pueda controlar eso. Ahora, de nuevo, Estados Unidos no quiere que eso pase, por lo que mencioné anteriormente. Pero si eso pasara, entonces es la única forma en la que el pueblo cubano va a tener una representación en las decisiones que se tomen sobre su futuro, porque por el momento va a ser la dictadura y el gobierno norteamericano. El exilio cubano y las organizaciones políticas se han quedado atrás, se han quedado con la mentalidad del siglo XX y no han avanzado lo suficiente como para crear vivencia entre ellos y el pueblo de Cuba. Hay una cosa positiva, sin embargo, y es que hay mucha sangre nueva viniendo que están interesados y que conocen la realidad cubana, pero les falta contactos y les falta experiencia. Eso se va adquiriendo con el tiempo, pero el problema es que Cuba no tiene mucho tiempo, porque ya la nación está al punto casi de dejar de existir desde el punto de vista social y hasta político.
Otra cosa, Cueto me dijo ayer que esa posibilidad de que los americanos pactaran con Cuba era imposible porque el secretario Rubio es cubano y él no permitiría nunca un acuerdo de ese tipo. Yo le quiero decir a Cueto con todo respeto que yo considero al secretario Rubio una persona honesta, eficiente e inteligente y lo felicito porque ha escalado realmente alto. Pero la función del secretario Rubio no es defender los intereses de Cuba, Cueto, es defender los intereses de los Estados Unidos. Él está en una posición altamente estratégica dentro del gobierno de Washington, que su función es precisamente esa, defender los intereses y las prioridades estratégicas de los Estados Unidos. Así que hay que empezar a pensar con una mentalidad más crítica, menos emocional, porque las emociones no juegan mucho papel en las decisiones de las potencias a nivel internacional. No lo digo para desanimar a nadie, sino para que estemos centrados en la realidad. Y por otro lado, hay otra cosa que también he notado. Han surgido infinidad de los llamados creadores de contenido que ejercen una especie de periodismo amarillo, que están dando constantemente noticias de última hora, anuncian contactos que tienen dentro de Cuba que los informan y que al final, cuando lo analizas desde el punto de vista objetivo, te das cuenta que todo eso es puro amarillismo para llamar la atención. Capitalizan de la necesidad psicológica que tiene el cubano de escuchar cosas que le sean agradables sobre Cuba y confunden, porque básicamente lo que hacen es confundir, pero para ellos es negocio porque monetizan de eso y a eso se dedican. Yo les recomiendo que la menor cantidad de información que puedan adquirir a través de esa vía lo hagan, porque están llegando a conclusiones y a posiciones y a opiniones equivocadas. Así que, dicho esto, creo que ya di la opinión de manera espontánea y desorganizada, porque no tengo ningún libreto, pero esa es mi opinión y esa es mi idea, y ojalá que me equivoque, porque si me equivoco, gana Cuba, y si gana Cuba, gano yo también. Gracias.